vamos a hablar a fondo del tema de qué conclusiones se pueden sacar de lo que sucedió en Perú con Carolina Cepeda, directora de la Maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Javeriana. Carolina, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Paula, gracias. Bueno, mucho por comentar. Esta reunión, como ya lo decía, pues nos tenía todos en vilo a ver cuáles iban a ser las conclusiones. Y uno de los objetivos que tenía esta reunión de cancilleres y que terminaron anunciando que es así, pues era establecer como un grupo de seguimiento de la situación de Venezuela que sea permanente, pero que no se rija por esas reglas de votación de la OEA. ¿Realmente qué alcance puede llegar a tener este grupo de seguimiento? Bueno, primera cosa, esto eventualmente sí puede ser sorprendente, pero no realmente. Si uno se fija en las reuniones de la OEA, siempre se encontraban tres grupos. Uno que es este grupo justamente que siempre tenía una posición un poco más fuerte, dada a condenar las acciones en Venezuela, con unos actores más radicales como podríamos decir Perú y Argentina, y otros más moderados que no se animaban a lanzar declaraciones tan fuertes, y ya los otros países son los que no aparecen en esta reunión de los 17. Entonces su alcance en términos prácticos pues no va a ser un alcance muy grande en la medida en que no está amarrado a ningún tipo de institución ni de norma internacional que tenga dientes y que efectivamente pueda hacer algo con Venezuela, pero sí tiene un carácter simbólico, sobre todo porque allí hay países que antes estaban un poco más, eran menos proclives a hacer este tipo de condenas frente a Venezuela. Aún así, la declaración y sus puntos son, digamos, elementos que se han venido discutiendo todo el tiempo, pero que no necesariamente son tan tajantes como yo creo que algunos sectores de la opinión estarían esperando. Sin duda, pero sigue también la comunidad internacional coincidiendo, a pesar del caos que vemos cada vez se agrava más en Venezuela, coincidiendo en hacer un llamado al diálogo, a que haya, decían ellos, los cancilleres en este comunicado ya que emitieron, que iban a apoyar todos los esfuerzos para que se diera un diálogo nacional que fuera sincero, que fuera transparente, en aras de restablecer el orden democrático. ¿Cómo están las cosas hoy por hoy en Venezuela, donde vemos un gobierno cada vez con mayor tinte de dictadura? ¿Usted cree que es viable y que es factible y que es posible que ese diálogo se dé? Yo creo que sí es factible, yo creo además que es viable, y yo en lo personal sí defendería que se diera un diálogo. En primer lugar porque, claro, en Venezuela uno puede encontrar una ruptura del orden democrático, pero es una ruptura que si nos fijamos en América Latina se ha venido dando en los últimos años, ¿no? Podemos pensar incluso en lo que pasó en Brasil, y esto también podríamos entenderlo como una ruptura del orden democrático, entendiendo la democracia en términos netamente procedimentales. Y lo que nos muestra la experiencia de Venezuela es que tiene que haber un diálogo porque tenemos un sector de la oposición en la Mesa de Unidad Nacional y por otro lado el gobierno en posiciones que están muy distantes y que realmente nunca han sido proclives a dialogar. Y en este momento ya ambos están entendiendo que tiene que haber diálogo en la medida también en que la oposición, esta oposición de la Mesa de Unidad Nacional ha ganado más espacio y más apoyo internacional del que tenía, digamos, hace unos 5 años. Decía el presidente Santos ayer que claramente existe la posibilidad, no sabemos qué tan cercana, de que pudiera darse una ruptura de relaciones con Venezuela, pues por la situación difícil que tenemos y somos frontera. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que los países de la región que no están a favor de lo que está pasando en Venezuela decidieran todos en bloque romper relaciones con Venezuela? ¿Esto realmente favorecería que cambie en algo la situación de Venezuela? ¿Realmente sería grave para el pueblo venezolano porque sería más aislamiento mientras el régimen de Maduro continúa haciendo de las suyas? Sí, esto sería grave porque además que toda la región rompa relaciones con un país, pues teóricamente va a ser una cosa difícil y en términos prácticos también lo va a hacer, pero además de eso porque la presión contra Venezuela es cada vez mayor. Entonces no solamente está el tema de decir rompo relaciones, llamo a mi canciller, sino además no voy a cumplir, no voy a hacer ningún tipo de acuerdo económico de aquí en adelante, no voy a cumplir ningún pacto que tenga con lo que pase de ahora en adelante con la Asamblea Nacional. Entonces es importante, esa presión puede eventualmente llevar al gobierno, que además que yo creo que ya lo está entendiendo mucho más de lo que lo podría haber entendido hace unos meses, que tiene que empezar a negociar si quiere que la cosa se dé por buen camino. Con respecto a esta reunión de cancilleres que tuvo lugar en Perú, decía el ministro de Relaciones Exteriores de este país, Ricardo Luna, que la situación de Venezuela no es un problema bilateral, sino que esto es un problema de la región y que debe ser tratado con toda la seriedad del caso. Esta percepción y esta definición, que me parece realmente muy acertada, ya la están empezando a entender los líderes de la región, porque creo que no es oculto esto, que la situación de Venezuela avanzó hasta donde está hoy en día ante los ojos de indiferencia de muchos de los vecinos de la región, donde decían eso está por allá muy lejos, que se preocupen los que son frontera. Sí, no, creo que también hay que tener en cuenta un elemento muy importante aquí, y es que hay un cambio de gobiernos en la región. Pasamos de gobiernos de la nueva izquierda a gobiernos de la derecha más o menos radical, pero finalmente todos en la derecha, que llegan por distintas vías, además unos por vía electoral, pero también otros jugando con las instituciones y llegando al poder de alguna forma, y eso también contribuye a que este consenso regional condenando a Venezuela sea mayor.
y creo que ese es el espacio que se va ganando. El caso de Colombia, por ejemplo, es un caso donde Colombia tiene una posición bastante incómoda hasta antes de que se firmen los acuerdos de paz con las FARC, y eso le impide al presidente Santos, independientemente, no sé el que piensa realmente, pero le impide hacer declaraciones muy contundentes. En este momento, ya desde la semana pasada, vienen soltándose mucho más frente a eso, pero aún así creo que Colombia es de los países menos beligerantes a la hora de condenar a Venezuela, y yo no creo que esto además sea algo negativo, ¿no? O sea, la beligerancia que tienen Perú y Argentina por su parte es excesiva hasta cierto punto, y los demás países de alguna manera logran llamarlos un poco a la cordura y a decir, bueno, hay que condenar una gran cantidad de la situación, de lo que pasa en Venezuela en este momento, pero no necesariamente hay que arrasar con todo y no invitar al diálogo, que es la posición más radical que uno puede observar en ciertos gobiernos de derecha de la región. Carolina, le invitamos a que siga con nosotros unos minutos más, porque queremos hablar de otros temas relacionados también, por supuesto, con Venezuela.